Grabando. Listo, le hago la presentación a nuestra conferencista del día de hoy. Bienvenida, Jessica Yolanda Rangel Flores. Ella es doctora en Ciencias Sociales, maestra en Ciencias de la Enfermería, licenciada en Enfermería, y hoy nos trae la conferencia La prevención, atención y sanción de la violencia de género, un asunto de las instituciones de educación superior. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Es un gusto para nosotros y queda en su grupo. Muchas gracias. Muchas gracias, qué amables. Siempre es un gusto ser invitada de la Universidad de Quindío. Mil gracias por considerarme y pues bueno, como el tiempo apremia, me voy a permitir compartir la pantalla para empezar a platicar de este tema tan interesante. Ahí ya se está proyectando, ¿verdad? Sí, señora, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, pues de este tema tan interesante y tan necesario, ¿no? A mí siempre que me invitan a hablar de este tema, pues justo creo que es una gran oportunidad porque nos permite replantearnos cuestiones que han sido muy normalizadas dentro de las instituciones de educación superior y que es necesario comenzar a visibilizar y actuar para que toda la comunidad académica de estas instituciones, pues vivamos más en armonía, vivamos más en paz y en pleno derecho a vivir una vida libre de violencia. Entonces les cuento, bueno, a mí me invitan a participar porque constantemente he estado escribiendo, publicando, dando conferencias sobre cómo es que estamos trabajando acá en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en San Luis Potosí, México, ¿sí? Bien centrados, bien en el centro del país, este tema. No ha sido fácil, nos hemos enfrentado con muchos desafíos, pero creo que hemos avanzado bastante y en ese sentido, pues me invitaron a compartir la experiencia de cómo lo hemos estado trabajando acá y es de lo que hoy les voy a platicar. Espero poder atender los tiempos, ¿no? Y bueno, a lo mejor algunas de ustedes se preguntarán, ¿por qué hablar de violencia dentro de las instituciones de educación superior? ¿No? A veces creemos, y bueno, acá era muy común en México y creo que en Latinoamérica, en general es muy común pensar que la violencia es un asunto de familia, es un asunto doméstico, es un asunto de pareja, pero no es cierto. Hay muchos ámbitos donde la violencia se vive y se ejerce, y uno de ellos es la escuela, ¿no? Y la escuela me parece que es muy importante hablar de este tema porque la escuela es una de las instituciones que más ha contribuido a la legitimación de la violencia y a a la reproducción de estos imaginarios patriarcales, ¿no? Seguramente, bueno, ustedes son más jóvenes, no les tocó vivir esta disciplina violenta que muchas veces los y las profesoras ejercían dentro del aula, ¿no? Donde nos pegaban en las manos, nos castigaban, nos planteaban castigos bastante indignos de forma pública. Y pues bueno, eso contribuía a su normalización. ¿Por qué hablamos de imaginarios patriarcales dentro de las instituciones de educación superior? Porque nos guste o no, nos resulte más o menos incómodo, las universidades fueron pensadas por hombres, ¿no? Los colegios universitarios en sus inicios, pues eran pensados por hombres porque solamente los hombres accedían a estos espacios. Entonces, no es que los hombres sean perversos y malévolos y buscaron excluirnos, es que simplemente los hombres viven otra realidad, ¿no? Y con base en esa realidad, ellos construyeron las instituciones de educación superior. Pero resulta que cuando llegamos las mujeres, pues nos damos cuenta de que estas instituciones son bastante violentas con nuestras realidades porque nosotros tenemos una realidad distinta a la de nuestros compañeros hombres. Y entonces, por eso es tan importante comenzar a hablar del tema de violencia, acoso y hostigamiento sexual dentro de las instituciones de educación superior. Y bueno, por ahí hay una autora que se llama Andrea Reguillo, que habla de que la educación es un acto político, en medida que internaliza en el estudiantado ideologías prescriptivas, ¿no?
Y de esa manera se promueve que las instituciones de educación superior aporten a mantener el status quo. Es totalmente lo contrario a lo que quisiéramos. Lo que quisiéramos es que de las instituciones de educación superior, de las universidades, salgan personas que sean capaces de replantear realidades, ¿no? Que aporten nuevas ideas sobre cómo podemos vivir mejor y en más armonía. Pero esa no es una realidad. Las universidades en todo el mundo, pues son también espacios incluso clasistas y elitistas, porque durante mucho tiempo quienes accedían a los estudios de educación superior eran justamente pues las clases sociales dominantes, las clases sociales altas. Afortunadamente eso ha ido cambiando poco a poco con el tiempo. No podemos cantar victoria, ¿no? Es importante seguir trabajando en esto de que la educación superior sea gratuita o sea lo menos costosa posible para que todos podamos acceder a ella, ¿no? Y bueno, pues quizá esto explique de alguna forma la conducta omisa que han sostenido históricamente las instituciones de educación superior respecto a la violencia en razón de género y su negligencia por cumplir con el mandato social de garantizar que la universidad sea un espacio diverso, de aceptación, que promueva el empoderamiento, la emancipación de todas las personas, incluidas las mujeres y las disidencias. ¿No? Creo que eso es muy importante tenerlo en mente ahorita que vamos a comenzar a hablar de este tema, que las universidades tienen que ser espacios de todas y todos, y la diversidad social que está dentro de las instituciones de educación superior es enorme, ¿no? Hay muchos grupos disidentes, hay mujeres, incluso hay mujeres con muchas realidades, ¿no? No solamente, no somos un grupo heterogéneo de población, homogéneo, perdón, de población. Y bueno, la violencia en razón de género dentro de las CIE se torna en un asunto particularmente complejo y por eso es difícil comenzar a abordarlo y por eso es difícil avanzar en el tema de la erradicación de este tipo de violencia dentro de las instituciones de educación superior. ¿Por qué? Porque es un tema complejo, porque se trata de un espacio donde se interseccionan diferentes tipos de violencia, ¿no? La violencia de género, la violencia institucional y la violencia docente. Ahorita más adelante voy a recuperar estos tres conceptos para problematizar el tema de la violencia. Entonces, se trata de las instituciones de educación superior, son espacios donde se traslapa actos de discriminación y violencia sobre las personas, ¿sí? Es decir, son actos de violencia de una persona sobre otra persona, pero también tenemos que tener en cuenta de que hay responsabilidades institucionales, porque esas violencias se están llevando a cabo dentro de espacios que tienen una responsabilidad social. Y entonces hablamos de violencias donde se incorporan relaciones de desigualdad y discriminación entre géneros, pero también entre cargos con poder diferenciado, ¿sí? Cuando hablamos de las violencias, no hablamos solamente de las violencias que se llevan a cabo entre alumnos y alumnas, ¿no? Y alumnes, sino también reconocer que esas violencias muchas veces se ejercen por parte del personal directivo hacia el profesorado, del profesorado hacia el estudiantado, de profesora hacia alumna, de alumno hacia profesora, ¿no? Entonces, eso dota de una particular complejidad del tema de la violencia y eso hay que tenerlo en cuenta cuando diseñamos protocolos y guías de ruta o guías de atención para estos temas de violencia. Y bueno, pues también es muy importante decir que el tema de la violencia dentro de las instituciones de educación superior no es un tema que haya surgido de los directivos, ni que haya surgido en las propias universidades, y un día se dieron cuenta de que pobrecitas las mujeres y las disidencias, qué mal la pasamos, cuánta discriminación vivimos. No, justamente quienes nos hemos encargado de hacer visible eso somos las mujeres y las disidencias, ¿no? Ahí les pongo una fotografía de la Universidad de Veracruz, ¿no? Donde se ve como un grupo de feministas y de disidencias dentro de la universidad hacen un plantón fuera de rectoría y justamente lo que exigen es no más discriminación, no más violencia,
dejar a las mujeres participar en las actividades políticas que se suscitan dentro de la universidad, ¿no? Hablar de igualdad sustantiva, dejar de generizar los puestos directivos. Necesitamos mujeres también que estén tomando decisiones, necesitamos profesoras que sean ejemplo de las generaciones de estudiantes para que ellas se empoderen realmente viendo el ejemplo en sus profesoras. Entonces, pues esto no ha sido regalado, esto ha sido producto de muchas luchas. Justo en la universidad de la que yo formo parte, pues las profesoras hemos ido acompañando a las estudiantes, ¿no? A las colectivas estudiantiles en todas estas solicitudes que se han hecho, pero en realidad quienes han llevado la batuta y gracias a quienes existe un protocolo de prevención, atención y sanción de la violencia de género dentro de mi universidad es gracias a las colectivas feministas, gracias a las colectivas de las disidencias que han impulsado que esto se lleve a cabo, ¿no? Y hace un ratito yo les decía que en la universidad se interseccionan tres tipos de violencia, ¿no? La violencia de género, la institucional y la docente. Y es bien importante entender que estas se van a conjuntar dentro de las CIES, pero se diferencian, ¿no? Y es muy importante tener claro cómo se diferencia una de la otra. Bueno, la violencia de género, ¿sí? Muchas veces, y voy a puntualizar qué es la violencia de género porque muchas veces las instituciones hablan de violencia de género como si fuese solamente violencia contra las mujeres, y no es así. La violencia de género habla de cualquier agresión física o psicológica que se ejerce contra cualquier persona o grupo de personas, ¿no? Basada en su orientación o identidad sexual, sexo o género. Afecta la identidad y el bienestar de las personas afectadas y se desarrolla en un sistema de relaciones de dominio de los hombres sobre las mujeres. Es decir, por violencia de género tenemos que entender todas aquellas agresiones que se canalizan hacia todo lo que no parece masculino, ¿sí? Hacia todo lo que podría etiquetarse como femenino. Por eso, las mujeres trans, los hombres que tienen sexo con otros hombres, los hombres trans, las mujeres, cualquier forma de disidencia sexual también se puede clasificar como una violencia de género, ¿no? Porque lo Sí, que a mí me llama la está, atención que dicen que este, los hombres que tienen sexo con otros hombres pueden ser homosexuales. Pues, pues eso es una... Ay, que no se esté oyendo. sí, 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 importante esa aclaración. Y la violencia institucional, ¿no? La violencia institucional son todos aquellos actos o omisiones de las y los servidores públicos que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos. Es decir, cuando nosotros entramos a la institución, a nuestra universidad, nosotros tenemos que dejar un poco de lado nuestras creencias y preferencias individuales y entender que cuando entramos a la universidad nosotros somos servidores públicos, ¿no? Y en dicho sentido tenemos que garantizar el respeto a los derechos humanos e incluso defender derechos humanos. Estemos o no de acuerdo, pensemos diferente o no pensemos diferente, en ese momento somos actores institucionales. Entonces, nuestra obligación es garantizar el goce y el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, cuando yo, profesora, me entero que un alumno cometió un acto de violencia de género contra otro estudiante, ¿no? Yo estoy en la obligación de obligar al respeto a los derechos humanos de esa otra persona, ¿sí? Esté yo o no de acuerdo con lo que eh, se está ahí discutiendo entre los estudiantes, yo tengo que garantizar con marco en derechos humanos, ¿sí? Y otro tipo de violencia es la violencia docente, ¿no? La violencia docente es otra clasificación, así como se habla mucho de violencia laboral, pues también hay que perderle el miedo a hablar de la violencia docente porque también tiene lugar y también la ejercemos y se lleva a cabo dentro de las universidades. Es
Todo aquello, agresión que se ejerce por personas que tienen un vínculo docente con la víctima, consistente en un acto, una omisión o un abuso de poder, que puede dañar la autoestima, la salud, la integridad, la libertad, seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Es decir, cualquier situación en la que nosotros lastimemos, denigremos, exhibamos públicamente a una estudiante o a un estudiante, se puede clasificar como violencia docente. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas. Y acá en la universidad de la que yo formo parte, cuando planteamos esto, siempre no falta el profesor que dice, es que entonces ahora ya todo es violencia contra derechos humanos, ¿no? Para todo estamos violentando derechos humanos. Pues sí, y yo entiendo que eso sea muy incómodo porque nosotros crecimos en ese contexto. A nosotros nos violentaron nuestros derechos humanos y uno se quedaba callada porque era el profe, ¿no? Y uno decía, ¿por qué me voy a confrontar si esa persona tiene más poder y yo puedo salir más afectado? Pero hoy en día ya no podemos seguir replicando eso, porque entonces estamos formando profesionistas, específicamente hablando del área de la enfermería, por ejemplo, que es donde yo doy clase. Resulta que si yo violento derechos humanos en mi estudiantado, yo les estoy enseñando a ellos y a ellas a violentar derechos humanos. Y entonces hablamos de violencia institucional, hablamos de violencia obstétrica, por ejemplo. ¿Cuándo se va a erradicar si esas estudiantes o esos estudiantes están siendo formados por profesores que violentan? Pues que crecen en ese hábitus que normaliza y naturaliza la violencia. Por eso tenemos que modificar esas prácticas y dejar de verlo como algo normal, ¿no? Y bueno, en particular, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, por ahí se oye un micrófono abierto. ¿Podríamos silenciar ese micrófono? ¿Puede ser? Ok. Listo. Ok. Hablamos mucho de acoso y hostigamiento sexual, porque no es la única violencia que se lleva a cabo dentro de los espacios universitarios, pero sí es una de las más denunciadas y de las más preocupantes, ¿no? Y entonces me parece que es muy pertinente diferenciar qué es el acoso y qué es el hostigamiento sexual, ¿sí? El hostigamiento sexual es un ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente a un agresor. Es decir, hay una relación de poder bien clara, ¿no? Por ejemplo, cuando el profe está pretendiendo al estudiante, o está coqueteando con el estudiante, o le está pidiendo favores sexuales al estudiante a cambio de calificación, ¿no? Eso sería hostigamiento sexual, ¿no? O cuando una persona que tiene un alto cargo, que tiene un alto nivel de poder dentro de la institución, le pide favores sexuales a una profesora a cambio de darle más horas o de mejorar su posición dentro de la academia, ¿no? Eso sería hostigamiento sexual, ¿no? Sumamente grave, muy grave, ¿no? Porque se supone que como actores institucionales, profesores, profesoras, autoridades, tendríamos que garantizar el respeto y el derecho a vivir una vida libre de violencia, no estarla ejerciendo. Por eso es tan castigado el tema del hostigamiento sexual, porque no es nada más que a mí me guste esta persona, ¿no? Que yo quiera estar con esta persona, sino que estoy siendo consciente de que estoy ejerciendo un poder a cambio de obtener un beneficio sexual. El otro tema, el acoso sexual. Aquí hay una forma de violencia sexual también, en donde no hay una relación de subordinación. Aquí es entre pares, ¿no? Se puede dar entre el estudiante hacia la estudiante, o el compañero maestro hacia otra maestra, cuando los dos tienen el mismo nivel. No hay una relación de poder, no hay una relación de autoridad. ¿Está feo el acoso? Claro que está feo y claro que también afecta la salud física y psicológica de la persona que está siendo acosada, pero no hay una situación tan grande de indefensión como en el hostigamiento.
¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? De que cuando a mí me acosa un compañero maestro que no tiene autoridad sobre mí y que no, tampoco tiene un poder para afectarme en lo laboral, yo puedo marcar con menor miedo mis límites y decirle esto es acoso y no quiero que vuelvas a hacer esto y no quiero que me molestes y lo voy a denunciar más fácilmente. Cuando hay una relación de autoridad, cuando es mi jefe y yo soy su subordinada, ahí es más difícil poner los límites, porque sé que está de por medio mi salario, mi puesto, mis horas, ¿no? Entonces, claro, los dos son problemas muy graves, pero se diferencian. En esta diapositiva yo ahí les estoy proyectando diversas publicaciones, artículos de investigación que se han publicado sobre el tema del acoso y el hostigamiento sexual. ¿Por qué siempre incluyo esta diapositiva? Para que ustedes se den cuenta de que no estoy hablando desde mi experiencia, no es algo que yo me invente o que el grupo de feministas o el de activistas académicas nos inventemos, es algo sobre lo que ya se ha escrito muchísimo. Incluso hay libros escritos, ¿no? Les recomiendo mucho lo encuentran en PDF, pero si lo pueden tener en papel, pues mucho mejor, ¿no? Lo escribió un grupo de profesoras de la Universidad Nacional Autónoma de México, se llama Intrusas, y habla de todas las violencias que como académicas vivimos las mujeres al adentrarnos en la academia y darnos cuenta, ya estando adentro, que es un ámbito masculinizado y que es un ámbito en el que tenemos que pagar muy altos costos de acoso, hostigamiento, violencia, discriminación, por tal de seguir siendo parte de ese contexto. Entonces, por eso las mujeres y las activistas académicas, pues con todo iba a decir con 1000 perdones por hacerlo, pero no, yo creo que no hay que pedir perdón por hacerlo, porque es necesario hacerlo, pero somos incómodas en la academia porque buscamos transformar esas relaciones. Primero, para poder nosotras sobrevivir con un poco más de salud mental, pero también porque por las que vienen atrás, por las alumnas y por las egresadas que van a ser parte de este contexto académico, que no tienen por qué pagar esos altos costos por pertenecer a la academia, ¿no? Hay que humanizar y hay que desgenerizar, desmasculinizar la academia, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo les platico que acá en México todo esto lo hemos planteado en muchos foros, en muchos encuentros, cada quien en su trinchera, en diversas universidades, hemos pugnado por que se lleven a cabo políticas que favorezcan nuestra inclusión dentro de la academia y que las universidades sean espacios libres de violencia. Entonces, justo el gobierno de México y el Instituto de las Mujeres acá en México lanzaron una política que tiene que ver con eso, con prevenir, atender y sancionar la violencia de género dentro de las instituciones de educación superior, para, principalmente buscando erradicar el acoso y el hostigamiento sexual. Entonces, esa es de la política que ahorita les voy a hablar y les voy a platicar un poquito cómo le hemos aterrizado y operacionalizado dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Sí? Esta política es una política que se plantea con un enfoque intercultural, de género, interseccional y de derechos humanos. Es decir, buscamos que todas las personas seamos incluidas dentro de esta política, ¿no? Porque de repente sí parece como que, y claro, el movimiento feminista ha trabajado muchísimo y se ha impulsado mucho la causa de las mujeres, pero es muy importante tener en cuenta que dentro de la universidad el único grupo vulnerable no somos las mujeres. Hay otros grupos que también son muy vulnerados y que también viven muchas violencias, ¿no? Todos estos grupos de las disidencias también es importante contemplar cuáles son las violencias que estos grupos viven y dirigir también acciones a erradicar ese tipo de violencias. E incluso reconocer que dentro de las propias mujeres, ¿no? No todas tenemos las mismas condiciones de vulnerabilidad o no todas estamos igual de expuestas a la vulneración de nuestros derechos, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita les diría, claro que las profesoras somos vulnerables, por supuesto,
Pero si nos comparamos con las estudiantes son mucho más vulnerables que nosotros, ¿no? Es más fácil que a ellas se les violenten sus derechos humanos, ¿no? E incluso, pues la directora de mi institución no tiene la misma vulnerabilidad que tengo yo, ¿no? Que no soy directora y que no tengo un puesto de toma de decisión. Entonces, en esta política hay un enfoque intercultural porque es muy importante ubicar que también las mujeres indígenas, ¿sí? Y las mujeres marginadas, las mujeres en situación de pobreza, que afortunadamente ya de una forma u otra están llegando a incorporarse a las universidades, ellas tienen o enfrentan vulneraciones mucho más graves. Y no hay que perder de vista esos determinantes que ellas tienen, ¿no? Perspectiva de género, por supuesto, porque ahorita ya decíamos, justo se llama violencia basada en género, porque todo lo que se discrimina o se violenta o se margina es todo lo que se asocia con lo femenino, ¿sí? Interseccional, porque justamente lo único que nos hace con mayor riesgo a ser vulneradas no es solo el género, también es la clase social, también es la raza, también es la condición de discapacidad o de enfermedad, también es la edad, ¿sí? También es el puesto, ¿sí? Y con un enfoque de derechos humanos que no debemos de perder de vista, ¿no? Creo que todos los que hacemos parte de la comunidad académica tenemos que tener siempre en perspectiva el tema de los derechos humanos. Por favor, no puede haber nadie dentro de la universidad que le incomode el tema de los derechos humanos. Tenemos que sensibilizarnos en torno al tema de los derechos humanos y reeducarnos. Y pues bueno, esta política habla de seis ejes de intervención, ¿no? Uno de ellos, muy importante, es la prevención, ¿no? En este eje se nos dice que todas las instituciones de educación superior tenemos que pensar qué estrategias podemos llevar a cabo para prevenir conductas de hostigamiento y acoso sexual dentro de las instituciones, ¿no? Y aquí se nos hace mucho énfasis en esto de tener un compromiso de tolerancia cero contra los actos de hostigamiento sexual y acoso. ¿Eso qué quiere decir? Que bajo ninguna circunstancia, independientemente de quien practique el hostigamiento y el acoso sexual, se puede pasar por alto. ¿Por qué? Porque nos estamos reeducando en una cultura de cero acoso y cero hostigamiento, ¿no? Yo no sé en su universidad, pero en mi universidad, a mí me da mucha pena, ¿no? Todavía escuchar algunos maestros que dicen, entonces, si nos enamoramos de una alumna, ya no nos podemos casar con ella, porque hay una facultad en particular en mi universidad sumamente famosa porque los profes se enamoraban de sus alumnas, pero se enamoraban tan en buena onda que se casaban con ellas y cada cierto tiempo cambiaban de esposa porque se enamoraban de otra alumna, ¿no? Entonces, ahí no podemos perder de vista que hay una relación de poder y que eso bajo ninguna circunstancia se tiene que normalizar y naturalizar. Entonces, desprogramarnos de esa cultura tenemos que llevar a cabo muchas acciones de prevención, ¿sí? Otro eje es el de orientación, canalización y seguimiento de casos. ¿Qué quiere decir esto? Identificar casos. ¿Cómo los vamos a identificar? De dos maneras. Una, haciendo diagnósticos. Perdámosle el miedo a visibilizar las situaciones de violencia. Acá cuando empezamos, que queríamos hacer diagnóstico, los directores no autorizaban, rectoría nos ponía muchas trabas, nos querían decir que sí podíamos preguntar, que no podíamos preguntar. En el fondo lo que daba miedo era hacer visible todas las prácticas de acoso y hostigamiento que dentro de la universidad tenían lugar. Entonces, hay que perder el miedo. Es normal, de cierta forma, normal, pero tenemos que combatirlo, que haya prácticas de acoso y hostigamiento. Podríamos esconderlo bajo la alfombra y seguir pensando que no pasa y que no hay, pero es mejor visibilizarlo. Es mejor decir, estas cosas pasan dentro de la universidad y no son normales, ¿no? Y hay protocolos que buscan prevenirlas, erradicarlas, sancionarlas, ¿no? Entonces, esa es una manera, haciendo diagnósticos, ¿no? Visibilizando que es un problema que existe.
Y la otra, creando rutas de atención, que cuando las víctimas vivan acoso o hostigamiento, sepan que es denunciable, sepan a dónde pueden ir a denunciar, se les tome en cuenta su denuncia, se dé seguimiento a sus casos, claro, en las medidas de las propias instituciones, ¿verdad? Porque pues luego también nuestros marcos normativos no nos permiten pues llevar a cabo investigaciones muy profundas, hay el riesgo de revictimizar a estas personas que viven la violencia, pero sí dar seguimiento y dar acompañamiento. Ay, ya, perdón. El otro eje es el de atención. ¿A qué se refiere el eje de atención? Definir procedimientos, así como las vías e instancias correspondientes al interior de las universidades para brindar acompañamiento, ¿sí? Algunas veces ese acompañamiento que brindamos no lo podemos hacer desde dentro de la universidad porque no tenemos competencia jurídica, ¿sí? Porque nuestros reglamentos, nuestros marcos normativos no nos permiten hacerlo. Pero entonces hay que pensar con qué instituciones del exterior nos vamos a vincular para canalizar los casos. Y ojo, decir canalizar los casos no quiere decir, le voy a decir a la chica que se vaya allá afuera y que ya denuncie, ¿no? Y yo me lavo las manos y no es de mi competencia y aquí ya no hay nada que hacer. No. Tenemos que diseñar protocolos donde diga cómo las vamos a canalizar, pero luego cómo vamos a hacer el seguimiento de los casos. Porque como esa situación ocurrió dentro de las instancias de la universidad, tenemos que hacernos responsables, ¿sí? ¿Para qué? Para garantizar pues primero la seguridad de esa persona que fue víctima y luego para garantizar la no repetición de este tipo de acciones, ¿sí? Otro eje es el de la sanción, ¿sí? Establecer en la normatividad, en nuestros reglamentos internos, en nuestros reglamentos generales, establecer cómo se van a prohibir estas conductas y cuáles van a ser las sanciones que se impongan al profesorado. Ahí también es bien importante para nosotros, ha sido muy importante trabajar de la mano con el sindicato, porque el sindicato luego también entra a defender a las personas agresoras y eso también puede afectar los procesos. Entonces, hay que tener mucha claridad de cómo podemos sancionar, de las medidas que podemos llevar a cabo, ¿no? Tener mucha claridad para no revictimizar a las personas que han sido víctimas de acoso y hostigamiento. Un ejemplo que les pongo muy claro, porque lo he visto repetirse una y otra vez en diferentes instituciones, es cuando un profe se agarra contra un estudiante, ¿no? O ya la trae ahí con el tema del hostigamiento sexual y le hace insinuaciones, le ha condicionado calificación, la ha reprobado. La estudiante se acerca y nos comenta en lo que se hace a la investigación o incluso cuando ya se resuelve la investigación y sabemos que efectivamente si hay una práctica de hostigamiento sexual de parte del profesor hacia el estudiante o de la profesora hacia el estudiante, muchas veces decimos, bueno, una medida de protección para garantizar que ya no le haga más daño al estudiante es cambiar al estudiante de grupo, ¿no? O pasarlo al turno de la tarde para que ya no viva más hostigamiento sexual por parte del profe. A ver, eso es revictimizante. ¿Por qué si yo estoy siendo víctima del profe, por qué encima de todo a mí me van a cambiar de grupo y me van a cambiar de turno y me van a cambiar de contexto, ¿no? En todo caso, al que tienen que cambiar es al hostigador, ¿no? O a la profesora que está siendo violenta. A ella es a la que tendrían que cambiar. Porque si no, si al estudiante lo cambian, entonces caemos en una práctica de revictimización, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es desalentar la denuncia, ¿no? Porque, es que una vez que una compañera denunció, entonces la cambiaron de salón, la cambiaron de grupo, entonces mejor no denunciamos porque luego parece que los castigados somos nosotros, ¿no? Entonces hay que establecer muy bien cómo se va a sancionar y qué medidas vamos a llevar a cabo. El registro de casos es muy importante. Acá en México,
con esta política se ha impulsado mucho la creación de unidades de género y derechos humanos. ¿Qué es una unidad de género y derechos humanos? Es un grupo de profesores, profesoras, personal administrativo y estudiantado, algunos representantes del estudiantado, que funcionamos como un grupo que está pensando, ¿no? ¿Qué actividades vamos a llevar a cabo de prevención? ¿Cómo nos vamos a vincular con las instituciones? ¿A quién vamos a invitar para que venga a dar conferencias? ¿Para que nos venga a dar un taller? ¿No? Y en esa unidad también pueden llegar las personas que están viviendo violencia a comunicarnos la violencia que están viviendo. Podemos, dentro de las unidades de género y derechos humanos, implementar protocolos de atención, cuidando mucho no revictimizar, ¿sí? Es decir, quizá ahí tomar algún registro del caso, quién es la víctima, quién es el agresor, qué características tiene la víctima, qué características tiene el agresor, y luego canalizar hacia una institución especializada y hacer solamente el acompañamiento, ¿sí? También plantear estos casos que se presentan ante el Consejo Técnico Consultivo o ante el consejo que tome decisiones en la universidad para ver de qué manera podemos garantizar la seguridad de la estudiante o del estudiante en lo que se investigación, ¿sí? Acá en mi universidad, ya lo que hacemos, la unidad de género y derechos humanos es únicamente prevención de violencia, porque tenemos una Defensoría de Derechos Humanos en donde van ya directamente todas y todos los estudiantes y todas las profesoras y profesores que viven violencia, hostigamiento o acoso sexual, van directamente a la Defensoría, ya saben cuál es el protocolo, ¿no? Levantan una queja, una denuncia virtual en la página de la Defensoría. En la Defensoría se reporta esta queja virtual, les asignan un día y una hora para que acudan, si es su voluntad de acudir, si no, puede ser también que se haga el seguimiento nada más con la denuncia virtual, ¿no? O sea, ahí es todo un tema lo del protocolo que se sigue en la Defensoría, pero que fue muy acertado hacer eso, porque finalmente ya no se cae tanto en revictimización. ¿Por qué les digo esto? Porque luego muchas veces nos dábamos cuenta de que cuando un estudiante vivía hostigamiento sexual o acoso sexual, se acercaba con la profe, ¿no? Y nos decía, oiga, es que, ¿qué cree? Que un compañero me está siguiendo a la casa, me ha mandado fotografías pornográficas, me ha estado esperando cuando salgo de la clase, ¿no? Todas estas prácticas comunes de acoso, y se acercan y nos las platican, y luego nosotros les decíamos, necesito que vayamos a platicarle a la directora qué es lo que a usted está viviendo. Y luego íbamos con la directora y se lo platicaba la directora. Y luego la directora, ay, sí, pero hay que hablarle al jurídico de la institución para que nos oriente. Y eso, compañeras, compañeros, se llama revictimización. Estar haciendo que una víctima repita una y otra vez todas las violencias que está viviendo es como si las estuviese volviendo a vivir. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y por eso urge construir protocolos para garantizar que no estemos revictimizando. Y el último eje es justamente la erradicación. La erradicación va a ser el resultado de una nueva cultura, ¿sí? ¿Nos va a llevar mucho tiempo? Probablemente sí, ¿sí? Pero para lograr la erradicación tenemos que haber cumplido con los 5 ejes anteriores que les acabo de mencionar, ¿no? Solamente así vamos a lograr erradicar la violencia. Entonces, en esta diapositiva que ahorita les estoy mostrando, pues viene como todas estas son acciones para la erradicación, desde hacer evaluaciones diagnósticas, porque eso también es bien importante mencionarlo. Aunque hablemos de una universidad, ¿no? Universidad del Quindío, ¿no? No podemos pensar que dentro de todas las facultades se viven los mismos actos de violencia y de discriminación. Cada facultad tiene sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo hablar de enfermería que de ingeniería. ¿Por qué? Por algo tan simple como que las carreras están generizadas.
Enfermería es básicamente una profesión donde se insertan más mujeres y hay tipos de violencias particulares, ¿no? Porque también vamos a prácticas, vamos a contextos clínicos, vamos a otras instituciones donde nos exponemos a otros riesgos, donde somos aún todavía más vulnerables porque somos los invitados, no es nuestra universidad, somos ajenos a esas instituciones, ahí hacemos prácticas, pero en sus reglamentos y en sus normativas poco figuramos, ¿no? O a las ingenierías, que es una carrera más masculinizada, que a lo mejor no van a campos externos o ajenos de práctica, ¿no? Y que tienen otra realidad. No estoy diciendo que vivan más o menos violencias, no lo sé, no he hecho un diagnóstico en ingeniería. Lo que sí digo es que esas violencias son diferentes, ¿sí? Y es muy importante tener un diagnóstico que nos permita partir con claridad de dónde estamos parados, qué violencias estamos viviendo, quiénes son los más vulnerados. Por ejemplo, en un diagnóstico que hicimos acá en mi facultad, pues nos dimos cuenta que las más vulneradas de todas las chicas son las foráneas, ¿no? A ellas es a las que ven los profes o los compañeros más vulnerables porque no tienen familia aquí, entonces pueden eh, actuar en mayor impunidad, ¿no? Que con las que tienen a sus familias aquí en el estado. Otra cosa que identificamos es que las prácticas de hostigamiento y acoso sexual las viven más las alumnas de los primeros semestres, primero, segundo, tercer semestre, y en medida que van avanzando en los semestres, van viviendo menos acoso y hostigamiento sexual. Y eso quizá también tenga algo que ver con el nivel de empoderamiento que van adquiriendo con la experiencia, con la edad, con las redes que van conformando, que van perteneciendo a ciertas colectivas, ¿no? Entonces es muy importante hacer esos diagnósticos. Esto ya un poquito se los platiqué. Muy importante lanzar campañas, ¿no? No podemos hablar de prevención si no hablamos del tema. Entonces hay que hacer campañas de difusión, capacitación y sensibilización. ¿Por qué hablamos de sensibilización? Porque la verdad es que yo antes no creía que nadie pudiese legitimar la violencia, el acoso y el hostigamiento. Pero conforme me he ido acercando al profesorado, me he dado cuenta de que hay mucha gente que no solo lo justifica, sino que lo romantiza, ¿no? Y entonces dicen, pero entonces uno no puede enamorarse de un alumno o de una alumna. Pues claro que no. O sea, claro que no, y claro que eso no es ético, y claro que ahí hay relaciones de poder. A lo mejor si es mi estudiante pues, y yo descubrí que es el amor de mi vida, pues denche de chance que salga de la carrera, ¿no? Porque en tanto eso no pase, eso es una práctica de hostigamiento, ¿no? Y también al profesorado eso nos coloca vulnerables. Cuando nos vinculamos afectivamente con nuestros o nuestras estudiantes, ¿no? En cualquier momento también si la estudiante decide decir, es que el profe me hostigaba sexualmente y yo por eso mantuve una relación con él, hay que creer en el dicho de la víctima. Y ahí los adultos, las personas con responsabilidades institucionales somos nosotros, el profesorado, no los estudiantes, ¿no? Finalmente hay una relación de desigualdad de poder que no podemos pasar por alto. Entonces, hace un rato les decía el pronunciamiento de cero tolerancia. Necesitamos que las autoridades estén bien convencidas de que es cero tolerancia y de que lo hagan público. ¿Por qué enfatiza tanto esta política nacional sobre proclamar o pronunciarse sobre la cero tolerancia? Porque durante mucho tiempo en las universidades se nos encomendaba un grupo de profesoras y de estudiantes, oigan, hay que hacer prevención de acoso y hostigamiento, pero los directivos, los rectores no hablaban del tema porque tenían miedo de ser atacados por el profesorado, ¿no? Porque tenían miedo de ser tildados de agresivos al hablar de acoso y hostigamiento sexual con la comunidad académica. Entonces preferían quedarse callados y decían, bueno, sí se están haciendo acciones de prevención, pero ellos no tenían un posicionamiento claro. Entonces, esta política nacional lo que nos dice es, lo primero necesitamos autoridades que pierdan el miedo de hablar de acoso y hostigamiento sexual.
que lo planteen y que todas las veces que puedan, en cada acto solemne, en cada reunión importante, digan, les recordamos que somos una universidad cero tolerante a prácticas de acoso, hostigamiento sexual y cualquier otra forma de violencia y violación a derechos humanos. O sea, eso tiene que ser bien claro y tiene que venir de arriba hacia abajo, porque si las rectorías, si los directivos no se ponen en la camiseta de esto, pues por mucho trabajo que hagamos desde abajo, las colectivas, el profesorado, pues no vamos a lograr trascender porque realmente al no tener el respaldo directivo, pues esto se queda nada más como en una buena intención. Uh-huh. Hay que hacer campañas, hay que hablar mucho del tema, siempre que puedan, promuevan en sus estudiantes. Por ejemplo, nosotros un día hicimos un concurso de fotografía sobre la violencia que viven como estudiantes de enfermería. Viesen qué apantallantes imágenes nos presentaron de las violencias que viven dentro de los hospitales a los que vamos a práctica, por parte del profesorado, por parte de sus propias compañeras, compañeros, en la vía pública, ¿no? Es muy importante sensibilizar, hacer campañas, siempre que podamos, traer una conferencia que nos hable sobre eso. Nosotros hacemos esto que les estoy proyectando ahorita, hacemos como una tablita de efemérides, ¿no? Y decimos, bueno, este año vamos a recuperar en estas fechas particulares, vamos a hablar, por ejemplo, ahí dice el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es justo hoy, 11 de febrero, ¿no? Entonces, ok, vamos a traer académicas, vamos a hacer un conversatorio donde nos hablen de todas las violencias o todos los desafíos que les impone la academia para visibilizarlo y denunciarlo y decir esto tiene que cambiar, ¿no? O también hacemos ferias de acercamiento de las niñas y las adolescentes a las ciencias. Próximo sábado nosotros tenemos una feria donde llevamos a cabo diferentes módulos, ¿no? Donde les enseñamos a niñas desde los 6 hasta los 10 años, 11 años, a cómo se da RCP, cómo se dan primeros auxilios, les presentamos unas pancitas con unos bebés adentro, cómo es un quirófano, es un poquito acercar a las niñas a la ciencia de la enfermería, ¿no? Entonces tenemos que pensar en acciones que nos empoderen al interior, pero también que otorguen oportunidad de empoderamiento a la sociedad en general. También tenemos un compromiso con la sociedad. Entonces, hacemos eso, que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Pues bueno, ¿qué actividades vamos a promover? Que el 25 de noviembre es el Día Internacional para erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Cómo vamos a trabajarlo? Una marcha, vamos a traer conferencistas que nos hablen de los mitos del amor romántico. No sé, hay muchísimas cosas que podemos estar haciendo para transformarnos de una cultura misógina, patriarcal, violentadora de derechos humanos, en una sociedad o en una comunidad académica mucho más reflexiva, mucho más respetuosa de derechos humanos, ¿no? Entonces, ideas, a mí se me ocurren muchas, pero estoy segura que ustedes tienen muchos más, ¿no? Hacemos otras acciones estratégicas, como por ejemplo hicimos mapas de riesgo, ¿no? Durante algún tiempo las estudiantes se quejaban mucho de los horarios, que las dejábamos salir muy tarde y que ellas se exponían a muchos riesgos. Entonces, y vivimos de verdad acciones violentas. Una vez unos chicos tomaron un tiempo de irse a meter a los baños de enfermería, a los baños de las mujeres. Entonces, a partir de ahí, con estas denuncias, con estos mapas de riesgo que fuimos construyendo, decidimos poner los baños de mujeres y de hombres, bueno, de todos, también de las académicas, que solamente se puede entrar con la credencial, ¿no? Como una medida para garantizar la seguridad, que de repente me mete ruido eso, porque aunque sí tenemos unos baños públicos que no a los que se entra sin tarjeta, pienso que es como también negar el acceso a todas las personas que entran a la universidad, pero a eso nos orillaron porque hubo intentos de violación sexual dentro de los baños de una universidad, que se supone que somos un espacio seguro, ¿no?
A otras chicas las trataron de levantar fuera del campus universitario, es decir, de llevárselas, de secuestrarlas. Y también pedimos que viniera el gobernador. Hicimos un recorrido con él en toda la periferia de la universidad, se instalaron botones de pánico, botones de seguridad. Y construir eso con el estudiantado también les generó esta sensación de ser escuchados, pero también esta sensación de ser corresponsables de su seguridad y de la seguridad de otras personas, ¿no? No me voy a detener mucho a hablar de eso porque ya estamos sobre el tiempo. Capacitación y sensibilización. A veces es mucho más fácil hablar con los y las jóvenes sobre estos temas porque ellos vienen ya con otro chip más pro derechos humanos, ¿no? De repente nuestros principales resistencias están en el profesorado, ¿no? Profesores que dicen, esto es una cacería de brujas, y ahora la generación de cristal, ya todo es violación a derechos humanos, son súper delicados, bla, bla, bla. Entonces, hay que cambiar esos chips. Yo sé que no siempre es fácil, yo sé que tenemos resistencias. Entonces, hay que traer cursos, hay que traer conferencistas, talleres. Nosotros en un inicio las hacíamos gratuitas, ¿no? En el periodo intersemestral, cuando no vienen estudiantes, pero seguimos viniendo la comunidad académica. Entonces, pero resulta que el profesorado no se interesaba, ¿no? Y entonces lo que comenzó a funcionarnos fue dar constancias con valor curricular, ¿no? O con puntos para el estímulo al desempeño que dan al final del año. Entonces, hay que buscar de qué manera motivamos al profesorado también, porque aunque no sea un tema que les motive, pues que se sienten, ¿no? Y al principio estarán muy renuentes, poco a poco les irá cayendo el chip, ¿no? Y a los que no nos caiga, pues ojalá ya estemos próximos a jubilarnos, porque necesitamos comunidades sensibilizadas respecto a estos temas. Podemos implementar protocolos de atención de casos de hostigamiento sexual y acoso sexual, pero también tener mucha claridad de que si vamos a tener estos protocolos necesitamos tener personal formado, ¿sí? No es que cualquiera de nosotros pueda acompañar los casos, porque realmente es muy complejo acompañar los casos. Podemos caer en revictimización, podemos caer en proporcionar información falsa y ustedes no saben lo difícil que es para una víctima acercarse a denunciar para que nosotros lo hagamos mal el acompañamiento y esa persona pierda la motivación por continuar un proceso. Entonces, siempre que acompañemos casos, tenemos que hacerlo de manera muy seria y muy formal, previa construcción de un protocolo, ¿sí? Las sanciones, ya les había hablado de las sanciones, hay que considerar la violencia como un problema que ocurre contra las mujeres o contra las disidencias sexuales, que es grave, ¿sí? Que tiene impactos muy altos, ¿sí? ¿Por qué tiene impactos muy altos? Porque los impactos no solamente son individuales. A veces creemos, bueno, la que vive los impactos es la niña o la mujer que está viviendo la violencia, ¿no? No, y no es así. La gran víctima somos toda la comunidad académica, compañeros y compañeras, porque al permitir que estos actos de acoso y hostigamiento sexual tengan lugar dentro de la universidad, se fomenta un contexto de impunidad y eso nos afecta a todos y a todas. Entonces, es una situación grave que implica sanciones graves, que implica cero tolerancia, ¿sí? Hay que sentarnos a repensar nuestros reglamentos, nuestras normativas y ver cómo podemos contener la violencia, porque estamos avanzando en esta sociedad moderna a cada vez prácticas más violentas y a que se respeten menos los espacios universitarios. Entonces necesitamos ser, en la medida que somos sensibles, sensibilizamos, informamos, pero también es necesario ser duros con los casos que se presentan de violencia, porque si no se fomenta este estado de impunidad del que les comento, ¿sí? Hay que pensar que las sanciones tienen que considerar elementos de reincidencia, por ejemplo, ¿no? Es decir, pues a lo mejor la primera vez que un profesor es acusado de hostigamiento sexual, no sé, podamos llevar a cabo alguna acción en la búsqueda de la reparación del daño, pero si este profesor o esta profesora es reincidente, pues tendremos que ir hasta las últimas consecuencias, ¿no? Acá en mi universidad
en la que yo formo parte, ha habido casos donde incluso se quita el contrato, incluso profesores de tiempo completo, obviamente con una investigación profunda y seria, ¿no? De forma previa, y básicamente ha sido casos donde hay más de una víctima, ¿no? Donde son varias víctimas y se hace toda una averiguación, donde incluso se involucran instituciones externas. Entonces, todo eso es muy importante tenerlo en cuenta y bueno, ya para ir cerrando, les muestro algunas fotografías que hemos tomado acá. Por ejemplo, nuestras estudiantes han hablado sobre menstruación digna, ¿no? El hablar de estos temas que nos atraviesan profundamente, porque somos una facultad prácticamente de mujeres, aunque poco a poco se han ido incorporando más estudiantes y tenemos más profesores hombres, pues yo les diría que un 95% o un 97% de la población en mi facultad somos mujeres. Entonces, hablar de estos temas de menstruación digna, de violencia obstétrica, ¿no? Temas que nos atraviesan como mujeres, en nuestra condición de mujer, pero que también nos atraviesan en nuestra condición de actores de la salud. Eso también es muy importante, ¿no? Ahí están haciendo, en la segunda foto, están ellas haciendo una manta para acompañar a una manifestación a un grupo de mujeres de la sociedad civil que van a exigir el derecho a, a la crianza compartida, a compartir cuidados, ¿no? Estas cuidadoras que cargan todo el peso del cuidado y que sin una política que las respalde tampoco, sin ningún acompañamiento institucional. Entonces también promovemos que las estudiantes empaticen con las causas sociales y que se reconozcan, aparte de como enfermeras, como mujeres, que formamos parte también de esa colectividad, ¿no? En la tercera foto es un performance que hicimos con zapatos de color rojo, ¿no? En cada par de zapatos pusimos el nombre de una mujer en la ciudad que ha sido víctima de feminicidio, con un poco de la historia de su feminicidio, quién fue su agresor, quién fue ella, ¿no? Un poco rememorar y honrar su memoria y también poner ahí unos zapatos de enfermeras, ¿no? Y un poco también mostrando que somos mujeres y que en ese sentido también somos vulnerables frente a esa problemática social. Aquí estamos haciendo esta marcha o acompañando esta marcha que les mencionamos de la importancia de cuidar a quien nos cuida, ¿no? Reconociendo que el cuidado nos atraviesa a nosotros en el tema profesional, pero también nos atraviesa en nuestra condición de mujeres. Y bueno, ahí es un 25 de noviembre, ¿no? Que a ellas les dijimos, ustedes pueden hacer su manta de lo que quieran, lo que le quieran poner. Y fíjense qué fuerte la frase que le pusieron, ¿no? Acoso y humillación no son sinónimo de educación, porque ellas dicen que ellas viven violencia como parte de su proceso educativo dentro de la universidad y que la universidad es indolente con esas denuncias que por violencia ellas han levantado. Entonces, ahí estamos justamente fuera del edificio de rectoría y esta fotografía yo la considero emblemática porque es un poco, somos parte de, pero al mismo tiempo somos críticas de, y eso no nos hace traidoras con nuestra institución porque nosotros todos los días estamos trabajando por hacer de nuestra universidad un espacio libre de violencia contra las mujeres. Pero eso tampoco nos quita el derecho de ir a denunciar que dentro de nuestra institución se siguen reproduciendo estas prácticas patriarcales y violentas contra la condición de género, contra las mujeres y contra las disidencias. Entonces, pues hasta aquí mi presentación. Yo les agradezco muchísimo su tiempo y espero en esta hora haber podido resumirles de manera más o menos clara lo que estamos haciendo acá para motivarles a que ustedes también, o quizás están haciendo más que nosotros, compártanme también qué están haciendo ustedes. Muchísimas gracias por esa conferencia tan ilustrativa. Tengo varias preguntas. Yo creo que podríamos darle algunas respuestas y el resto pues se las puedo mandar y ya después nos manda las respuestas porque pues es una horita que habíamos dicho y hay que como cumplir, ¿no es cierto? Pero de todos modos le voy a empezar a leer.
Esteban Castaño nos dice, siendo las instituciones de educación superior un mundo donde todos se conocen, ¿qué medidas se deben tomar para prevenir la revictimización y la estigmatización de las víctimas dentro y fuera de la universidad? Esa pregunta es muy buena. A nosotros se nos ha resuelto mucho con el papel de la defensoría, ¿no? La defensoría es un edificio que está fuera de la zona universitaria. Entonces, ahí pueden acudir a levantar sus denuncias y de esa manera ya no es tan evidente cuando se acercan a denunciar dentro de los espacios que había dentro de las facultades. Dentro del protocolo se garantiza el anonimato, ¿no? Y la confidencialidad de la información, y es gente muy seria la que participa de estos procesos. Por otra parte, parte de la reparación del daño, muchas veces lo que piden las víctimas es una disculpa pública. Habrá que preguntarles si quieren que se haga explícito su nombre o nada más se le pide a la autoridad o al agresor que haga la disculpa pública sin mencionar el nombre de la víctima. Entonces, pero eso es acorde a lo que la víctima desee como parte de su reparación del daño y hay que ser muy respetuosas de eso. Cada vez vemos más empoderamiento y vemos más estudiantes que sí quieren hacer públicos sus casos y sus denuncias, pero eso es algo ya muy particular, ¿no? Y también tener en cuenta que eso también puede afectar los procesos. Entonces, sí es muy importante la confidencialidad de la información. Muchísimas gracias por esa respuesta. Bueno, la otra pregunta dice, Carlota Eugenia nos dice, doctora, por favor, ¿podría ampliar qué factores influyen en la confianza de las víctimas hacia los servicios de salud universitario y cómo puede la enfermería fortalecer el acceso seguro y libre de la revictimización a estos servicios? Yo creo que ahí está mal empleada la palabra revictimización. Sí, 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 sí. bueno, Creo que sí. más o menos lo entendí. A ver, voy a contestar a ver si le puedo dar respuesta. A mí me parece que formarnos en un contexto libre de violencia es fundamental para que nosotros primero visibilicemos las violencias. A nosotros cuando empezamos a trabajar el tema de violencias nos dábamos cuenta de que las mismas estudiantes de enfermería y las mismas profesoras y profesores entendemos la violencia como recibir golpes. Entonces no alcanzábamos a ver qué era la violencia simbólica, qué era la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la económica. Y con todas estas conferencias, estos talleres, toda esta cultura que ahorita estamos impulsando, me parece que ya se identifica de manera más fácil. De manera que cuando ya nuestras egresadas están en el campo clínico o en el primer, segundo nivel de atención, es más fácil para ellas identificar una violencia y comunicarle a la usuaria de los servicios, eso que usted está viviendo es violencia y usted puede denunciarlo y usted no está obligada a vivir en esas condiciones y eso puede afectar su salud mental. Entonces, eso me parece que ya es un avance enorme, cuando antes ni siquiera sabíamos que era violencia, ¿no? Entonces, creo que esa es una ganancia secundaria, pero súper importante que trae generar espacios libres de violencia dentro de las universidades. Bueno, muchas gracias. Otra dice, Patricia Joaquín, ¿cómo pueden los estudiantes, profesores y personal administrativo trabajar juntos para crear un ambiente más seguro y respetuoso en las instituciones superiores? La voluntad. La voluntad es esencial. De verdad que yo a veces digo, no se necesitan muchos recursos, ni mucho dinero. Luego dicen, es que no hay presupuesto. Miren, con voluntad se puede. ¿A qué me refiero con voluntad? Que cuando uno traiga una institución externa, porque afortunadamente todos quienes trabajamos el tema de violencia de género, somos gente bien comprometida con el tema. Entonces, hay muchísimas colectivas, muchísima sociedad civil organizada que si yo les digo, oye, ¿puedes venir a darnos una conferencia sobre violencia de género o homofobia, ¿no? Seguramente van a venir sin cobrar, porque tenemos esas alianzas, ¿no? Y esos compromisos. ¿A qué me refiero con voluntad? Que cuando consigamos traer a alguien que nos está dando su tiempo,
sin cobrarnos muchas veces, ¿no? Con todo su amor y su cariño. Por favor, profesores, profesoras, estudiantado, vayamos a esas conferencias, porque luego es bien triste que traemos a alguien y los auditorios están a medio llenar y todavía no estamos pagándole a ese conferencista. Entonces, me parece que esto no requiere gran presupuesto, con que tengamos la voluntad, ojalá y tengamos presupuesto, por supuesto, porque hay acciones que requieren y demandan presupuesto y ojalá y pudiéramos pagarles a las activistas que vienen a colaborar con nuestras instituciones. Pero creo que la voluntad es fundamental y ahí es donde ahorita todavía estamos bastante atorados y no todos tenemos la voluntad de participar. Cierto. Bueno, le voy a leer la última y ya las otras se las mando por correo para que agilicemos. Le voy a leer esta de Laura Herrera. Dice, buenas tardes, mi pregunta es, ¿cómo han logrado escuchar a los estudiantes que han sido víctimas de algún tipo de violencia dentro de la universidad y lograr que quienes cometen la falta salgan de los programas? Ya que a nivel mundial se normaliza la violencia y siempre ganan las personas con poder, haciendo que cada vez más víctimas quieran hablar y se siga pasando de generación esa normalización. Eso que mencionas es súper importante. ¿Quién está al frente? ¿Quién es autoridad? Miren, durante mucho tiempo, acá en San Luis Potosí, de donde yo formo parte, hay una maestra que acompañaba las marchas a sus estudiantes, que levantaba la voz y entonces todo mundo la señalaba como la incómoda de la universidad, ¿no? O sea, es que esa mujer es insoportable y esa mujer no entiende que los trapos sucios se lavan dentro de la casa y bueno, pues a esa mujer tan incómoda, cuando llegó el nuevo rector, la mandó llamar y entonces le ofreció ser la titular de la Defensoría de Derechos Humanos, porque ella tiene la formación aparte. Todo mundo pensamos, la van a alienar al sistema para que ella se quede callada, ¿no? Porque, bueno, pensamos que las instituciones actúan de esas formas perversas. Ella aceptó y afortunadamente transformó, ¿no? E impulsó muchísimo el trabajo de la Defensoría y eso avanzó muchísimo el tema de impartición de justicia. Ahorita ella es la abogada general de la universidad y desde ahí está impulsando todavía muchas prácticas que aportan a vivir una vida libre de violencia dentro de la universidad. Entonces, a mí me parece que es muy importante manifestarnos, denunciar, hacer marchas, pero también formarnos. Compañeras y compañeros, formarnos, tener perfiles e impulsar a que los perfiles lleguen a esos sitios estratégicos de toma de decisión, porque nos necesitamos también dentro del sistema, porque solo dentro del sistema vamos a poder cambiar al sistema. Entonces, esto parece como muy complejo, pero así es como funciona. Entonces, sí denunciemos, marchemos, quejémonos, denunciemos, pero al mismo tiempo sigamos formándonos para tener estos perfiles que ocupen esos puestos de toma de decisión porque necesitamos aliadas dentro y no verlos como enemigas. Adentro tenemos aliadas y entender que solamente así vamos a avanzar. Me parece que eso es lo que yo podría compartirles de cómo lo hemos hecho acá. Muchísimas gracias. Bueno, hay dos personas que quieren intervenir. Veo la manito levantada de Nancy García y de nuestra profe Carmen Aide. Entonces, la que quiera. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, sí. Hola, un saludo desde todo mi ser a la doctora Jessica, ¿cómo está? Muchísimas gracias por haber venido. Yo le haría una pregunta, ¿la quiere contestar o la conversamos después? Usted es doctora en ciencias sociales y eso hace que, pues, que tenga una impronta de pensamiento, yo diría que colectivo y de colonial. ¿Qué haríamos para que las enfermeras no tengan que salir de las facultades de salud para tener ese pensamiento? Porque usted hace parte, pues, de un movimiento que tenemos que se llama Enfermeras Diversas y Disidentes.
¿Qué haría usted con los currículos de enfermería teniendo en cuenta lo que acaba de decir? Somos aquí como 95% de mujeres en el gremio y en la parte académica igual, pero no tenemos ninguna actividad académica que hable de lo que usted está hablando, porque todo el discurso que usted tiene, pues sé que tiene que ver con la traída del conocimiento de frontera a la facultad. ¿Cómo podríamos activar un poco más ese proceso? Porque todos los días nos duele la enfermería y nos duele desde esas prácticas que no tenemos, pues dentro del análisis que hemos hecho, dentro del currículo, algo que nos mueva. Entonces, en resumen, ¿qué hace que usted piense así? Muchas gracias, doctora Carmen, porque la invitación fue a través suyo, mil gracias. Pues miren, acá no ha sido un proceso sencillo. La verdad es que todavía estamos como en el rollo de qué hacemos para meter estos temas. Acá en nuestro currículum tenemos algo que se llama materias optativas. Y las materias optativas son todas esas materias incómodas que no quieren reconocer en el programa formal, ¿no? Por ejemplo, tenemos una optativa de derechos humanos y salud, tenemos otra de movimientos feministas y salud, tenemos, ¿qué otras tenemos? Pensamiento crítico. Pero yo les decía que finalmente necesitamos, no es suficiente con meter materias optativas dentro del currículum, ¿no? Lo que hace falta es transversalizar estos temas, ¿no? Hace poco hicieron un análisis y decían la perspectiva de género, el único semestre donde se implementa o donde se aplica es en materno infantil. Y yo les decía, porque es que seguimos pensando el género como mujeres. Y entonces las mujeres, la reproducción, pues vienen de la mano. Y eso no cuesta trabajo. El trabajo es pensar en el género cuando estamos hablando de población adulta mayor, ¿no? Y cómo también no se vive igual ser una anciana que ser un anciano. Hay diferentes vulneraciones con base en el género. Entonces yo les decía, no se va a resolver metiendo una optativa. Necesitamos que nuestro profesorado incorpore estas perspectivas y las problematice a lo largo de las diferentes asignaturas que da. Claro que eso nos va a llevar bastante tiempo, pero por lo menos estamos tratando de ofertar en cada intersemestral un curso de 20, 30 horas que hable sobre intercultural, sobre interseccionalidad, sobre perspectiva de género, ¿no? Sobre perspectiva de juventudes, perspectiva de migración, ¿no? Para que ellos puedan desarrollar toda esta, o puedan desarrollar esta perspectiva más compleja de cómo es la sociedad real, ¿no? Entonces, creo que por lo pronto en lo que podríamos ir empezando es como meter optativas, algunas materias ahí que complementen, pero la utopía sería que todo el profesorado tengamos estas perspectivas sociales, porque justo la salud tiene lugar en ese escenario complejo que es lo social. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere intervenir. Listo, sí. Entonces ya con esto damos por terminada la sesión de hoy. Ya saben que quedan invitadísimos para el 11 de febrero. Muchas gracias por haber estado hoy. Hasta luego, profesor Miguel. Muchísimas gracias por estar con sus alumnos conectado, como siempre. Doctora Jessica Rangel, muchas gracias por haber aceptado la invitación y queda muy invitada para próximas oportunidades, cuando pueda. Muchas gracias a Muchas todos gracias. Siempre es un placer. y nos vemos entonces el 11 de marzo. Hasta luego.